La sala del Consejo Galáctico explotó en caos cuando las alarmas resonaron por toda la estación orbital. El embajador Sheltar de los Krebani golpeó sus 4 brazos contra la mesa de cristal cuántico, sus ojos compuestos dilatados por el pánico absoluto. Las flotas de guerra de la Confederación Zephyr acababan de cruzar la zona neutral, desatando una guerra que los diplomáticos habían intentado evitar durante décadas. Pero no era la guerra lo que aterrorizaba a Sheltar hasta el punto de perder su característica compostura. Era otra cosa, algo peor. La consejera Miraet, una ser de energía pura contenida en un traje de contención, materializó sus sensores frente al mapa holográfico galáctico. Sus dedos translúcidos temblaban mientras ampliaba un sector específico del espacio. Allí, en el borde exterior de la galaxia, Easton brillaba un pequeño punto azul. El tercer planeta de un sistema solar insignificante, la Tierra. Los otros miembros del Consejo se quedaron en silencio. Un silencio más aterrador que cualquier grito de guerra. Todos sabían lo que significaba ese punto azul en el mapa. Todos recordaban los archivos clasificados. Los informes que solo los miembros más antiguos del Consejo tenían autorización para leer. Los documentos sellados con advertencias en 17 idiomas diferentes que decían lo mismo. No despertar a los humanos. El general Kortak, un guerrero de la raza Dravni con escamas blindadas que habían resistido 1000 batallas, se puso de pie lentamente. Su voz, normalmente firme y autoritaria, salió como un susurro quebrado. La zona de guerra se extendía peligrosamente cerca del sector terrestre. Demasiado cerca. Si una sola nave extraviada cruzaba su sistema solar, si un solo misil alcanzaba su luna, si un solo escáner militar penetraba su atmósfera, todo habría terminado. No para los humanos, para el resto de la galaxia. Neseltar accedió a los archivos históricos con dedos temblorosos. Las imágenes holográficas inundaron la sala. Hace 150 años estándar, una nave de reconocimiento Yulani había cometido el error de escanear la Tierra. Solo un escaneo pasivo. Nada invasivo. Los humanos ni siquiera deberían haberlo detectado con su tecnología primitiva. Pero lo hicieron. Y en menos de 20 ciclos solares, habían desarrollado tecnología de detección que superaba a las mejores naves espía de la galaxia. No como respuesta al escaneo. Lo hicieron porque sí. Porque la curiosidad humana no conocía límites. Miraet proyectó otro archivo. El incidente de Kepler, 442. Una colonia minera Zephyr había establecido operaciones en un asteroide a solo 40 años luz de la Tierra. Los humanos detectaron las emisiones de energía con sus telescopios rudimentarios. En lugar de asustarse o esconderse, comenzaron a enviar señales. Señales matemáticas, musicales, visuales. Intentaban comunicarse. La colonia Zephyr evacuó en pánico, abandonando equipos valorados en millones de créditos galácticos, porque sabían la verdad que el resto de la galaxia se negaba a aceptar. Los humanos no eran presa, eran depredadores. El Consejo observó en horror cómo el mapa táctico mostraba las flotas de guerra acercándose al sector terrestre. Las probabilidades calculadas por la inteligencia artificial del Consejo aparecieron en pantallas flotantes. Si la guerra llegaba al sistema solar humano, había un 97% de probabilidad de que los humanos respondieran. Y cuando los humanos respondían, no había precedentes, no había protocolos, no había manera de predecir el resultado. Sheltar activó el comunicador de emergencia. Su mensaje saldría simultáneamente a todas las flotas en conflicto, a todos los comandantes, a todos los líderes de ambos bandos de la guerra. El mensaje era simple, desesperado y absolutamente claro. Detengan el avance hacia el sector terrestre inmediatamente.
redirijan todas las operaciones militares. Evacúen cualquier posición a menos de 100 años luz de la Tierra. Y sobre todo, por todo lo sagrado en la galaxia, Fofer, no despierten a los humanos, porque el Consejo sabía algo que ninguna raza guerrera quería admitir. En toda la historia galáctica, solo una especie había logrado dividir el átomo antes de desarrollar vuelo espacial. Solo una había creado armas capaces de destruir su propio planeta antes de visitar su luna más cercana. Solo una había mirado al vacío del espacio y decidido que pertenecían allí. Sin invitación, sin permiso, sin miedo. Y esa especie estaba a punto de descubrir que no estaban solos en el universo. La comunicadora Belsara del Consejo recibió las primeras respuestas de las flotas. Los comandantes Zephyr se negaban a retroceder. Consideraban la advertencia como una táctica de distracción Krevani. La consejera Miraet colapsó en su asiento, su forma energética parpadeando con desesperación. El general Kortak cerró sus 3 ojos, sabiendo que ya era demasiado tarde. Una nave de combate Zephyr, persiguiendo a un crucero Krevani dañado, acababa de cruzar la órbita de Plutón, y el sensor más externo de la Tierra acababa de detectar la firma energética. Las naves Zephyr acababan de cometer el error más grande en la historia de la guerra galáctica. Habían tocado la puerta de la humanidad. Y los humanos siempre respondían cuando llamaban. El almirante Kyle Morrison de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos observó la pantalla de radar con incredulidad. Los datos no tenían sentido según todo lo que conocía sobre física y tecnología terrestre. 2 objetos masivos viajaban a velocidades imposibles más allá de la órbita de Plutón. No eran asteroides, no eran satélites, eran naves. Naves que no pertenecían a ninguna nación terrestre. Su mano se movió hacia el teléfono rojo mientras su mente procesaba las implicaciones. Durante décadas, la humanidad había mirado las estrellas preguntándose si estaban solos. Ahora tenían su respuesta. Y esa respuesta venía en forma de una batalla espacial en su jardín trasero. Morrison activó el protocolo de alerta máxima. En bases militares alrededor del planeta, personal altamente entrenado corrió a sus estaciones. La teniente comandante Lisa Chen, en la Estación Espacial Internacional, ajustó los telescopios hacia las coordenadas transmitidas. Lo que vio la dejó sin aliento. Explosiones silenciosas en el vacío. Rayos de energía que desafiaban toda comprensión científica. Naves del tamaño de portaaviones, maniobrando con una gracia que contradecía las leyes del movimiento. En el Pentágono, el general Brandon Hayes convocó una reunión de emergencia. Los jefes del Estado Mayor se reunieron en la sala de situación, observando las transmisiones en vivo de múltiples satélites militares. El secretario de Defensa, Kevin Palmer, golpeó la mesa con frustración. Décadas de preparación para el primer contacto, innumerables simulaciones y protocolos, y el escenario real era una guerra alienígena desarrollándose en su sistema solar sin ninguna explicación o advertencia previa. En el Consejo Galáctico, Sheltar observaba los sensores terrestres activarse uno por uno. Instalaciones militares en 6 continentes diferentes entraban en alerta roja. Telescopios espaciales y terrestres giraban hacia la zona de combate. Comunicaciones encriptadas saturaban las ondas electromagnéticas del planeta. Los humanos habían detectado la batalla en minutos. Razas más avanzadas tecnológicamente habrían tardado horas. La consejera Miraet materializó una proyección del planeta Tierra. Luces brillantes marcaban cada instalación militar, cada centro de comando, cada base de lanzamiento de misiles. Había miles. Un planeta que apenas había salido de su cuna tecnológica tenía la capacidad militar de una civilización galáctica de nivel 3. Y eso era solo lo que sus sensores podían detectar.
Los humanos eran maestros del engaño, el camuflaje y la guerra asimétrica. El comandante Zephyr Talvex, persiguiendo al crucero Crevani dañado, finalmente recibió la orden de retirada del Consejo. Pero era demasiado tarde. Su nave había sido rastreada. Los primitivos terrestres habían bloqueado su firma energética. Peor aún, estaban intentando comunicarse. Señales de radio en múltiples frecuencias, patrones matemáticos, incluso intentos de comunicación visual. Talvex sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral cuando sus sensores detectaron lanzamientos desde la superficie terrestre. Los humanos estaban enviando sondas hacia su nave, sondas que viajaban a velocidades que deberían haber sido imposibles para su nivel tecnológico. Sondas equipadas con sensores, cámaras y algo más. Algo que sus sistemas de defensa identificaron como armas nucleares primitivas, pero devastadoramente efectivas. En Houston, la NASA había movilizado todos sus recursos. El director de vuelos espaciales, Ryan Cooper, coordinaba con el comando militar. Si esas naves alienígenas representaban una amenaza, la humanidad respondería. Las sondas lanzadas llevaban más que instrumentos científicos. Llevaban un mensaje claro. La Tierra no sería un espectador pasivo. La teniente Chen, desde la estación espacial, transmitió datos en tiempo real. Una de las naves alienígenas estaba dañada, filtrando algún tipo de combustible exótico. La otra nave la perseguía con intención hostil. Fuera lo que fuera ese conflicto, estaba sucediendo en territorio que la humanidad consideraba suyo. El hecho de que técnicamente no hubieran reclamado más allá de la Luna era irrelevante. El sistema solar era su hogar. Y nadie traía guerras a su hogar sin consecuencias. El general Korthak del Consejo Galáctico observaba con horror fascinado. Los humanos no preguntaban quiénes eran los buenos o los malos. No pedían explicaciones. No esperaban órdenes de alguna autoridad superior. Simplemente actuaban. Con decisión, con velocidad, con una confianza absoluta en su derecho a defender su espacio. Era exactamente el comportamiento que los archivos históricos predecían. Y exactamente lo que convertía a los humanos en la especie más peligrosa de la galaxia. Sheltar envió un mensaje directo al comandante Talvex. Un solo comando en el lenguaje más claro posible. Huir. Abandonar la persecución. Abandonar la misión. Salir del sistema solar terrestre a máxima velocidad y no mirar atrás. Porque en los próximos minutos, los humanos harían lo que siempre hacían cuando se enfrentaban a lo desconocido. No retrocederían, no negociarían, no se rendirían. Atacarían primero y harían preguntas después. La nave Zephyr de Talvex viró bruscamente, abandonando la persecución del crucero Crevani. Activó sus motores de salto, desesperado por escapar antes de que las primitivas pero letales sondas nucleares alcanzaran su posición. El crucero Crevani, severamente dañado, no tuvo esa opción. Sus motores fallaban, sus sistemas de soporte vital colapsaban, y las sondas humanas se acercaban inexorablemente. El capitán del crucero Crevani, un veterano llamado Shormal, tomó la decisión más difícil de su carrera. Transmitió una señal de rendición en todas las frecuencias conocidas, incluyendo las primitivas ondas electromagnéticas que los humanos usaban. No sabía si lo entenderían. No sabía si les importaría. Pero era su única esperanza de sobrevivir al encuentro con la especie más impredecible de la galaxia. En el Pentágono, los analistas lingüísticos trabajaban frenéticamente para descifrar la transmisión alienígena. Los patrones matemáticos eran claros. Era un mensaje. La repetición de ciertas secuencias sugería urgencia. El cese de las maniobras evasivas de la nave dañada indicaba rendición o capitulación. El general Hayes dio la orden de mantener las sondas en curso de interceptación, pero sin detonar.
Todavía. Los humanos querían respuestas antes de vaporizar su primera nave alienígena. La consejera Mira Head, del Consejo Galáctico, sintió un destello de esperanza. Los humanos habían pausado su ataque. Estaban evaluando, pensando. Quizás, solo quizás, este primer contacto no terminaría en violencia inmediata. Pero esa esperanza se desvaneció cuando sus sensores detectaron más lanzamientos desde la Tierra. No sondas esta vez. Naves tripuladas. Los humanos estaban enviando equipos de abordaje hacia el crucero Crevani dañado. Equipos de abordaje. Los humanos planeaban capturar la nave alienígena, estudiarla, aprender de ella, y probablemente interrogar a su tripulación. Mirahet casi rió ante la audacia absoluta. No, una especie que nunca había abandonado su sistema solar. Que nunca había conocido vida extraterrestre. Que no tenía idea de las leyes galácticas o protocolos diplomáticos. Simplemente decidió capturar una nave de guerra alienígena como si fuera lo más natural del mundo. El comandante de la misión de abordaje era el coronel Jake Phillips, un veterano de operaciones especiales, con experiencia en ambientes extremos. Su equipo de 12 operadores había entrenado para escenarios imposibles. Pero nada los había preparado para esto. Mientras su nave de transporte se acercaba al crucero alienígena, Phillips repasó mentalmente el briefing. Asegurar la nave, evaluar amenazas, establecer comunicación si es posible, defender a la humanidad si es necesario. La teniente Amy Rodríguez, especialista en sistemas y tecnología del equipo de Phillips, observaba las lecturas de su tableta con fascinación y terror. La nave alienígena emitía radiación desconocida. Operaba con principios físicos que contradecían los libros de texto y contenía formas de vida que los biosensores apenas podían clasificar. Pero las órdenes eran claras. La humanidad no retrocedería ante lo desconocido. Nunca lo había hecho. En el Consejo Galáctico, el general Kortak actualizó las proyecciones tácticas. Si los humanos abordaban exitosamente el crucero Crevani, obtendrían acceso a tecnología miles de años más avanzada que la suya. Tecnología de salto espacial, armas de energía dirigida, escudos de gravedad. Y conocerían la existencia del Consejo Galáctico, de las razas alienígenas, de los territorios disputados y de la guerra que se desarrollaba en su vecindario cósmico. El conocimiento cambiaría todo. Sheltar sabía que había llegado el momento de tomar una decisión. El Consejo podía intervenir, revelar su existencia oficialmente a los humanos e intentar controlar la situación. O podían retroceder, observar desde las sombras y esperar que los humanos se satisficieran con una sola nave capturada. Ambas opciones eran aterradoras, pero la primera al menos ofrecía la ilusión de control. Activó el comunicador personal, y conectándose directamente con los líderes de la Tierra a través de canales que el Consejo había mantenido en secreto durante décadas. Sí, el Consejo había estado observando, monitoreando, estudiando a los humanos desde que desarrollaron la radio, y cada descubrimiento los había aterrorizado más. Ahora era el momento de la verdad. El presidente de los Estados Unidos, sentado en la sala de situación de la Casa Blanca, casi saltó de su silla cuando la pantalla principal parpadeó y mostró la imagen de una criatura alienígena de 4 brazos con ojos compuestos. La voz que salió de los altavoces hablaba un inglés perfecto, sin acento, sin errores. El embajador Sheltar del Consejo Galáctico se presentó formalmente y entregó un mensaje que cambiaría el curso de la historia humana. La galaxia estaba en guerra. 2 grandes potencias, los Zephyr y los Crevani, se disputaban territorios y recursos. El Consejo Galáctico, una organización de razas neutrales, intentaba mediar sin éxito.
y la guerra acababa de llegar al sistema solar terrestre por accidente. Por favor, le suplicaba Seltar con una desesperación que atravesaba las barreras lingüísticas y culturales. Por favor, mantengan a la Tierra fuera de este conflicto. Por el bien de todos en la galaxia, el general Hayes interrumpió la transmisión con una pregunta directa que resumía la posición humana perfectamente. Ustedes trajeron una guerra a nuestro sistema solar. Esperan que simplemente ignoremos eso. Esperan que nos quedemos de brazos cruzados mientras naves extraterrestres luchan en nuestro espacio. Y ahora nos piden, nos ruegan, que nos mantengamos al margen. La pregunta es simple, embajador. ¿Por qué deberíamos hacerlo? Sheltar cerró sus ojos compuestos. Esta era la pregunta que había temido. Porque la respuesta honesta revelaría la verdad que el Consejo había ocultado durante generaciones. La verdad de por qué nunca habían contactado oficialmente a la Tierra. ¿Por qué habían desviado rutas comerciales para evitar el sistema solar? ¿Por qué habían clasificado todos los datos sobre la humanidad con el nivel de seguridad más alto? Porque los humanos eran aterradores. Abrió sus ojos y decidió que la verdad era la única opción. Ustedes deberían mantenerse al margen, respondió cuidadosamente. Porque si no lo hacen, ganarán. Y cuando ganen, cuando demuestren su superioridad militar, a pesar de su inferioridad tecnológica, cuando muestren a la galaxia lo que una especie de depredadores naturales puede lograr cuando se la provoca, el equilibrio de poder galáctico colapsará. Razas que han existido durante milenios se inclinarán ante ustedes o serán destruidas, y el Consejo Galáctico perderá cualquier ilusión de control. El silencio en la sala de situación era absoluto. El presidente intercambió miradas con sus asesores. El general Hayes se recostó en su silla, procesando las implicaciones. Los humanos habían soñado durante siglos con el primer contacto, con unirse a una comunidad galáctica, con las estrellas. Y ahora descubrían que la comunidad galáctica les tenía miedo. La teniente Chen, desde la estación espacial, interrumpió con una actualización urgente. En el equipo de abordaje del coronel Phillips había entrado en el crucero Krebani. Habían encontrado a la tripulación alienígena, herida pero viva. Y los alienígenas estaban cooperando completamente, transmitiendo datos, compartiendo tecnología, ofreciendo información sin que nadie se la pidiera, como si estuvieran desesperados por apaciguar a sus captores humanos. Shormal, el capitán del crucero Krebani, observaba a los soldados humanos con una mezcla de terror y asombro. Eran bípedos, como muchas especies galácticas. Pero había algo en sus ojos, en la forma en que se movían, en cómo evaluaban todo con una eficiencia letal. Eran cazadores, depredadores en la cima de su cadena alimenticia evolutiva. Y ahora estaban sueltos en la galaxia. El coronel Phillips estableció comunicación con el comando en la Tierra. La nave alienígena era un tesoro de tecnología avanzada. Sus motores podían doblar el espacio-tiempo. Sus armas podían vaporizar asteroides. Sus sistemas de soporte vital podían sostener docenas de especies diferentes. Y toda esa tecnología estaba ahora en manos humanas. Los científicos de la NASA, SpaceX y del Departamento de Defensa ya estaban en camino para comenzar el análisis. En el Consejo Galáctico, la consejera Miraed actualizó las proyecciones. Si los humanos replicaban la tecnología de salto en los próximos años estándar, y todas las evaluaciones sugerían que podrían hacerlo en meses, entonces la galaxia cambiaría irrevocablemente. Una especie guerrera, con instintos depredadores perfeccionados por millones de años de evolución, con una curiosidad insaciable y una terquedad que desafiaba toda lógica, estaría libre entre las estrellas. El general Kortak planteó la pregunta que todos pensaban pero nadie quería verbalizar.
Deberíamos considerar una intervención militar preventiva contra la Tierra antes de que sea demasiado tarde. Era una sugerencia que violaba todos los principios del Consejo, todas las leyes galácticas sobre especies en desarrollo. Pero el miedo hacía que incluso los más pacíficos consideraran lo impensable. Celtar rechazó la idea inmediatamente. No por moralidad, sino por pragmatismo. Los humanos ya habían capturado tecnología avanzada. Ya conocían la existencia de vida alienígena. Ya habían demostrado su capacidad de adaptación rápida. Un ataque preventivo no los detendría. Los enfurecería, los unificaría y aceleraría exactamente lo que el Consejo temía. Una humanidad militarizada y vengativa expandiéndose por la galaxia. El presidente de los Estados Unidos finalmente habló después de consultar con sus asesores. Embajador Sheltar, entendemos su preocupación. Pero la Tierra no se mantendrá al margen de un conflicto que llegó a nuestro hogar sin invitación. Sin embargo, propongo una alternativa. El Consejo Galáctico mediará formalmente entre los Zephyr y los Krevani. Terminarán esta guerra. Inmediatamente. Y a cambio, la humanidad considerará un periodo de aislamiento voluntario mientras nos adaptamos a esta nueva realidad. Era una propuesta audaz. Esencialmente, y el presidente estaba ordenando al Consejo Galáctico que resolviera una guerra de décadas. O enfrentarían las consecuencias de una humanidad activamente involucrada. Sheltar debería haberse ofendido por el ultimátum de una especie primitiva. Pero solo sintió alivio. Los humanos ofrecían una salida, una manera de evitar lo inevitable por un poco más de tiempo. Aceptamos sus términos, respondió Sheltar rápidamente, antes de que el Consejo pudiera protestar. Enviaremos mediadores de nivel superior. Aplicaremos presión diplomática y económica. La guerra terminará. Pero necesitamos garantías de que la Tierra no acelerará su programa espacial militar durante el periodo de aislamiento. No podemos tener naves de guerra humanas apareciendo en territorios disputados antes de que establezcamos protocolos adecuados. El general Hayes casi rió ante la ironía. El Consejo Galáctico, representando a civilizaciones milenarias, negociaba con la Tierra como si fueran iguales. No, como si la Tierra tuviera la ventaja. Porque la tenían. El miedo era poder. Y el Consejo le tenía miedo a la humanidad. El coronel Phillips y su equipo completaron la evaluación inicial del crucero Krevani. La teniente Rodríguez había descargado petabytes de datos de los sistemas de la nave. Mapas estelares, rutas comerciales, ubicaciones de colonias alienígenas, especificaciones técnicas de docenas de razas diferentes. Era información que convertiría a la humanidad de una especie aislada a un jugador informado en la política galáctica instantáneamente. Shormal, el capitán Krevani, observaba a los humanos trabajar con una eficiencia que rivalizaba con las mejores fuerzas especiales galácticas. No había desperdicio de movimiento. No había pánico o indecisión. Solo profesionalismo frío y calculado. Reconoció la firma de una especie forjada en conflicto. Los humanos no habían conocido un solo día de paz global en toda su historia registrada. La guerra era su estado natural. En la Tierra, la noticia del primer contacto se filtró a los medios, a pesar de los esfuerzos de seguridad. Las redes sociales explotaron con especulación, teorías y, sorprendentemente, muy poco pánico. La humanidad había imaginado este momento durante tanto tiempo que cuando finalmente llegó, la respuesta dominante no fue miedo, sino curiosidad y emoción. Los humanos querían saber más. Querían las estrellas. Y no dejarían que nadie se las negara. El Consejo Galáctico observaba las transmisiones terrestres con fascinación horrorizada. Las noticias mostraban multitudes celebrando. Científicos dando entrevistas sobre las posibilidades de tecnología alienígena.
líderes políticos prometiendo una nueva era de exploración espacial. No había miedo colectivo. No había llamados a esconderse o rendirse. Solo determinación de reclamar su lugar entre las estrellas. Sheltar finalmente comprendió la verdad fundamental sobre la humanidad. No eran solo depredadores, no eran solo guerreros. Eran soñadores incansables, respaldados por una voluntad de hierro. Cada obstáculo en su historia los había hecho más fuertes. Cada amenaza existencial los había unificado. Y ahora, enfrentando la inmensidad de una galaxia poblada, no se encogían. Se preparaban para conquistarla. La guerra galáctica entre los Zephyr y los Krebani terminó en menos de una semana estándar, después del incidente en el sistema solar. El Consejo aplicó presión económica masiva, amenazó con sanciones comerciales y, por primera vez en su historia, amenazó con intervención militar directa. Porque el Consejo sabía que si la guerra continuaba, si se acercaba a la Tierra nuevamente, los humanos cumplirían su promesa implícita. Se involucrarían. Y cuando lo hicieran, nada volvería a ser igual. Los comandantes Zephyr y Krebani firmaron el Tratado de Paz en la estación del Consejo, observados por representantes de docenas de razas. Pero todos en esa sala sabían la verdad. No firmaban porque el Consejo lo exigía, y firmaban porque una especie primitiva de un planeta azul en el borde de la galaxia les había mostrado que había cosas peores que la derrota mutua. Estaba la humillación de ser superados por recién llegados. Estaba el terror de enfrentar a depredadores naturales que habían convertido la guerra en un arte. El embajador humano enviado para observar el tratado era la diplomática Nicole Carter, una veterana de negociaciones internacionales que ahora representaba a toda la humanidad en el escenario galáctico. Observó el procedimiento con ojos analíticos, evaluando a cada representante alienígena, estudiando el lenguaje corporal interespecies, absorbiendo información sobre protocolos galácticos. Y enviaba todo de vuelta a la Tierra donde analistas lo procesaban y añadían al creciente repositorio de inteligencia galáctica. Miraet se acercó a Carter después de la ceremonia. «Por favor», susurró la consejera energética. «Por favor, mantengan su promesa de aislamiento. Denos tiempo para preparar a la galaxia para su llegada. Dejen que establezcamos protocolos y que eduquemos a las razas más belicosas sobre la importancia de la diplomacia con la Tierra. Porque si salen ahora, sin preparación, habrá incidentes, habrá violencia, y nadie quiere eso». Carter sonrió con una calidez que no alcanzaba sus ojos. «Mantendremos nuestro aislamiento voluntario», respondió. «Por ahora, pero entienda esto, consejera. La humanidad ya estudió los mapas estelares que obtuvimos. Ya analizamos su tecnología de salto. Ya identificamos sistemas sin reclamar que serían perfectos para colonización humana. Y tenemos una población de miles de millones ansiosos por las estrellas. El aislamiento solo durará mientras sirva a los intereses de la Tierra». Era una declaración de intenciones clara. Los humanos se contendrían temporalmente, pero vendrían, no como suplicantes, no como miembros junior del orden galáctico, sino como iguales que habían ganado su lugar mediante la fuerza implícita y la voluntad indomable. El Consejo había rogado que dejaran a la Tierra fuera de la guerra, y los humanos habían aceptado. Esta vez. Pero el mensaje subyacente era claro. La próxima vez, los términos serían diferentes. En los meses siguientes, la Tierra experimentó una transformación sin precedentes. La tecnología del crucero Krebani capturado fue replicada, mejorada y adaptada. Las naciones terrestres, en un raro momento de cooperación global, establecieron la coalición de defensa terrestre. No eran ingenuos. Sabían que el universo era peligroso.
y se preparaban para él con la misma determinación que habían aplicado a cada desafío en su historia. El coronel Phillips fue promovido a general y puesto a cargo del programa de naves espaciales militares. Su primer proyecto: una flota de naves de guerra que combinaban tecnología alienígena capturada con innovación humana. Las naves no eran las más avanzadas tecnológicamente comparadas con los estándares galácticos, pero eran eficientes, redundantes y diseñadas específicamente para el combate por ingenieros que habían perfeccionado el arte de la guerra durante milenios. La teniente Rodríguez lideró el equipo científico que descifró los principios de la tecnología de salto. Descubrieron que los alienígenas habían sobrecomplicado el diseño, añadiendo medidas de seguridad sobre medidas de seguridad hasta que el sistema era ineficiente. Los humanos eliminaron las redundancias, simplificaron los componentes y crearon un motor de salto que era más crudo, pero también más rápido y más barato de producir. La primera nave humana con capacidad de salto interestelar fue lanzada 9 meses después del primer contacto. El Consejo Galáctico observaba con horror fascinado. 9 meses. Una fracción del tiempo que les tomaba a otras razas desarrollar tecnología de salto después de obtener acceso a ella. Los humanos no solo aprendían rápido, innovaban, mejoraban. Tomaban lo que otros habían tardado siglos en perfeccionar y lo hacían mejor en menos de un año. Sheltar presentó un informe especial al Consejo completo. El documento, clasificado con el más alto nivel de seguridad, detallaba las capacidades humanas conocidas y proyectadas. Las conclusiones eran alarmantes. En 5 años estándar, la humanidad tendría una flota capaz de operaciones interestelares. En 10, tendrían colonias establecidas en sistemas estelares sin reclamar. En 20, y serían una potencia galáctica de pleno derecho. Y no había nada que el Consejo pudiera hacer para detenerlo sin provocar exactamente lo que temían: una humanidad militarizada y hostil. La consejera Miraet propuso una estrategia alternativa. Si no podían detener a los humanos, podían guiarlos. Ofrecer membresía formal en el Consejo cuando terminara su aislamiento. Proporcionarles mentores de razas pacíficas que compartieran valores similares. Integrarlos gradualmente en la comunidad galáctica de manera que su naturaleza guerrera fuera dirigida hacia objetivos constructivos. Era una apuesta. Pero era la única opción que no terminaba en conflicto. El general Kortak se opuso fuertemente. Dar a los humanos acceso al Consejo era invitar al lobo al redil. Su voto en asuntos galácticos alteraría el equilibrio de poder. Sus alianzas reconfigurarían la política interestelar. Y su inevitable expansión desplazaría a razas establecidas. Pero incluso Kortak admitía que la alternativa, intentar contener a la humanidad por la fuerza, era peor. Porque si había algo que la historia galáctica enseñaba, era que los depredadores enjaulados eventualmente escapaban. Y cuando lo hacían, la venganza era inevitable. En la Tierra, la embajadora Carter preparaba su equipo diplomático para la eventual integración galáctica. Estudiaban protocolos alienígenas, aprendían idiomas extraterrestres y, más importante, desarrollaban estrategias para proteger los intereses terrestres en un universo poblado por razas con milenios de ventaja. La humanidad entraría a la comunidad galáctica con los ojos abiertos, preparados para diplomacia o conflicto según fuera necesario. El presidente convocó una cumbre de líderes mundiales para discutir la política terrestre respecto al espacio. Los debates eran intensos. Algunos argumentaban por expansión agresiva, reclamando tantos sistemas como fuera posible antes de que otras razas reaccionaran. Otros favorecían un enfoque cauteloso, construyendo alianzas con razas amistosas antes de arriesgarse a conflictos.
Pero todos acordaban un punto fundamental. La Tierra nunca volvería a ser vulnerable. Nunca volvería a depender de la buena voluntad alienígena para su seguridad. El año de aislamiento terminó con una ceremonia en la estación del Consejo Galáctico. La delegación humana, liderada por la embajadora Carter, fue recibida formalmente como observadores con camino hacia membresía completa. El discurso de Carter fue diplomático pero firme. La humanidad buscaba cooperación, comercio pacífico y exploración conjunta. Pero también defendería sus intereses sin disculparse. Las razas galácticas podían elegir a la Tierra como aliado o como adversario, pero no podían ignorarla. La recepción fue mixta. Razas pacíficas como los Luminet dieron la bienvenida a la humanidad con genuina calidez, fascinados por la cultura terrestre y ansiosos por el intercambio científico. Razas guerreras como los Drabni observaban con respeto cauteloso, reconociendo espíritus afines, pero también competencia potencial. Y razas antiguas como los Eternos simplemente observaban, y evaluando si estos recién llegados eran una amenaza o una oportunidad. Lo que nadie esperaba era la rapidez de la integración humana. En meses, comerciantes terrestres establecían rutas con colonias alienígenas. Científicos humanos colaboraban con investigadores extraterrestres en proyectos conjuntos. Y, más ominosamente para algunas razas, mercenarios humanos ofrecían sus servicios a quien pagara. La reputación de eficiencia letal humana se extendía rápidamente. Las fuerzas de seguridad humanas eran caras, pero nunca fallaban. El Consejo intentó regular el flujo de humanos al espacio galáctico, estableciendo cuotas y requisitos de permisos. Los humanos simplemente ignoraron las regulaciones, encontrando lagunas legales o, cuando era necesario, operando fuera de los canales oficiales. Era frustrante para el Consejo, pero también familiar. Los humanos operaban exactamente como habían operado en su propio planeta durante milenios, empujando límites, desafiando autoridad y haciendo lo necesario para alcanzar sus objetivos. 3 años después del primer contacto, ocurrió el incidente que el Consejo había temido. Una colonia minera humana en el sistema Kepler 186 fue atacada por piratas Zephyr renegados que no respetaban el tratado de paz. Los piratas esperaban una colonia débil, mal defendida, fácil de saquear. Lo que encontraron fue una lección sobre por qué nunca debía subestimar a los humanos. La colonia tenía defensas militares ocultas. Los civiles estaban armados y entrenados. Y la respuesta fue inmediata y letal. Los piratas fueron capturados o eliminados en menos de 1 hora. Pero los humanos no se detuvieron allí. Rastrearon a los piratas hasta su base en un asteroide a 20 años luz de distancia. Y la destruyeron. Completamente. Sin advertencia. Sin negociación. El mensaje era claro. Atacar intereses humanos tenía consecuencias. Consecuencias que el Consejo consideraría excesivas. Consecuencias que los humanos consideraban apropiadas. El Consejo convocó a la embajadora Carter para explicar las acciones terrestres. En ella escuchó pacientemente las quejas sobre respuestas desproporcionadas y violaciones de protocolos de justicia galáctica. Luego respondió con una pregunta simple. ¿Habría preferido el Consejo que permitiéramos que los piratas continuaran operando, atacando más colonias, matando más civiles? Porque si esperan que la humanidad siga protocolos que priorizan la burocracia sobre la seguridad de nuestros ciudadanos, malinterpretaron fundamentalmente quiénes somos. Era un punto válido que el Consejo no podía refutar fácilmente. Las leyes galácticas habían evolucionado durante milenios de paz relativa entre razas que valoraban el consenso y la diplomacia. Los humanos venían de un mundo donde la supervivencia dependía de la acción decisiva. Esperar que abandonaran esos instintos porque el Consejo lo decía era irreal.
Sheltar, ahora considerado el experto del Consejo en Asuntos Humanos, propuso una solución de compromiso: permitir a la Tierra operar bajo sus propias reglas de compromiso para defensa propia, pero requerir que compartieran inteligencia sobre amenazas con el Consejo. De esa manera, los humanos tenían la libertad de protegerse mientras el Consejo mantenía la ilusión de supervisión. No era ideal, pero era práctico. Los años pasaron y la presencia humana en la galaxia creció exponencialmente. Colonias terrestres florecían en docenas de sistemas. Empresas humanas competían agresivamente por contratos galácticos. Y las naves de guerra terrestres patrullaban rutas comerciales que la humanidad consideraba estratégicamente importantes. El Consejo había temido que los humanos alteraran el equilibrio galáctico. Tenían razón. Pero el cambio no fue tan catastrófico como esperaban. Era simplemente inevitable. Lo que el Consejo no anticipó fue cómo la integración humana beneficiaría a la galaxia. La innovación humana resolvió problemas que habían estancado el progreso galáctico durante siglos. La adaptabilidad humana permitió colonización de mundos que otras razas consideraban inhabitables. Y la determinación humana inspiró a especies más antiguas a reconsiderar sus propias limitaciones autoimpuestas. Los humanos eran perturbadores, pero también eran catalizadores de cambio positivo. 10 años después del primer contacto, una nueva amenaza emergió en el borde de la galaxia. Los Devourers, una raza extragaláctica que consumía planetas enteros para alimentarse, cruzó al espacio conocido. El Consejo movilizó todas las fuerzas disponibles. Pero las proyecciones eran sombrías. Los Devourers habían destruido galaxias enteras en su incansable búsqueda de recursos. Las razas galácticas, acostumbradas a décadas de paz, no estaban preparadas para una guerra de exterminio. Los humanos respondieron de manera diferente. La Coalición de Defensa Terrestre declaró a los Devourers una amenaza existencial y movilizó la totalidad de su capacidad militar. Naves de guerra que habían sido construidas durante años de preparación paranoica fueron lanzadas. Millones de humanos se alistaron voluntariamente en las Fuerzas Armadas. Y la industria terrestre cambió a producción de guerra con una eficiencia que asombró a observadores alienígenas. El general Phillips, ahora comandante supremo de las fuerzas terrestres, coordinó con el Consejo para establecer una línea defensiva. Pero dejó clara la posición humana. Los Devourers no llegarían a la Tierra. No llegarían a colonias humanas. Y si era posible, no llegarían a ningún mundo habitado en la galaxia. Porque los humanos, a pesar de su reputación de ser egoístas y territoriales, habían llegado a considerar a la galaxia como su hogar. Y defendían su hogar ferozmente. La primera batalla entre fuerzas humanas y los Devourers ocurrió en el sistema TRAPPIST-1. Las flotas alienígenas maniobraban con tácticas milenarias, intentando contener a los invasores. Los humanos ignoraron las tácticas establecidas. Usaron la gravedad de los planetas como armas, colapsando estrellas para crear trampas gravitacionales y empleando municiones suicidas que ninguna raza civilizada consideraría ética. Ganaron, con bajas horribles, pero ganaron. Sheltar observó la batalla desde la estación del Consejo y finalmente comprendió por qué el Consejo había rogado mantener a la Tierra fuera de conflictos galácticos. No porque los humanos fueran débiles, sino porque eran demasiado efectivos, demasiado dispuestos a sacrificar, demasiado creativos en encontrar maneras de matar. Y ahora esa capacidad estaba dirigida contra una amenaza que podría destruir toda vida galáctica. La guerra contra los Devourers duró 3 años y costó billones de vidas. Pero terminó con victoria galáctica. Una victoria posible solo por la contribución humana.
Las razas que habían temido a la humanidad ahora les debían sus vidas. El Consejo, que había intentado contenerlos ahora, reconocía que los humanos habían salvado la galaxia. La ironía no pasaba desapercibida. En la ceremonia de victoria, el embajador Sheltar se acercó al general Phillips privadamente. «Durante años, rogamos que dejaran a la Tierra fuera de nuestras guerras», admitió. «Porque temíamos lo que serían capaces de hacer. Teníamos razón de temer. Pero también estábamos equivocados. Porque cuando importó, cuando la existencia misma estaba en juego, fueron ustedes quienes hicieron lo necesario, lo que ninguna otra raza estaba dispuesta a hacer». En Phillips aceptó las palabras sin arrogancia. «Hicimos lo que debía hacerse», respondió, «como cualquiera en nuestro lugar habría hecho». Pero no se equivoque, embajador. La razón por la que luchamos tan ferozmente no fue por altruismo, fue porque esta galaxia es ahora nuestro hogar. Y los humanos defienden su hogar sin importar el costo. Recuerde eso para futuros conflictos. Era un recordatorio sutil, pero claro. Los humanos habían probado su valor. Habían ganado su lugar entre las estrellas no solo por supervivencia, sino por sacrificio. Pero seguían siendo humanos. Depredadores, guerreros, protectores de lo suyo. El Consejo había rogado mantener a la Tierra fuera de la guerra. Y los humanos habían mostrado exactamente por qué esa súplica había sido simultáneamente sabia y fútil. Porque una vez despertados, los humanos no podían ser ignorados, contenidos o controlados. Solo podían ser aliados o enemigos. Y la galaxia había elegido sabiamente convertirlos en aliados. Años después, cuando los historiadores galácticos escribieron sobre la guerra de los Devourers, y dedicaron capítulos enteros a la contribución humana. Analizaron las tácticas no convencionales, la disposición al sacrificio y la innovación bajo presión que habían definido el esfuerzo de guerra humano. Pero más que eso, escribieron sobre el momento de transformación. El momento en que una especie joven de un planeta azul insignificante había demostrado que pertenecían entre las estrellas, no como visitantes, sino como guardianes. El Consejo Galáctico nunca volvió a rogar que dejaran a la Tierra fuera de conflictos, porque ahora comprendían la verdad fundamental. No podías mantener a los humanos fuera de nada que consideraran importante. Solo podías esperar que cuando se involucraran, estuvieran de tu lado. Y el universo era un lugar mejor, más seguro y más interesante, porque la humanidad había decidido que las estrellas les pertenecían tanto como a cualquier otra raza. La súplica aterrorizada del Consejo había dado paso al respeto. Y eventualmente, en algo que ninguna raza había esperado sentir hacia los agresivos primates de la Tierra: gratitud.